tiempo. Agente, esto es un mensaje secreto. Iniciando. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la base secreta. Estamos hoy en uno de esos mensajes secretos, esas cápsulas más pequeñitas en las que algunos miembros del programa nos adentramos en algún tema de nuestro interés que quizás pues no encaje dentro de la dinámica más de debate, tertulia que tenemos en los podcasts habituales. El programa de hoy voy a estar yo solo, yo soy Pedro J. Ramos y aprovecho para presentarme de todos vosotros, puesto que este es el primer audio que grabo como miembro oficial del programa, aunque en mis tiempos mozos ya he estado un par de veces aquí siendo entrevistado por mi faceta relacionada con los juegos de rol. Y hoy vengo a hablaros de un cómic que a mí me apasiona, que se llama The Unwritten. The Unwritten es un cómic publicado dentro del sello Vértigo, un sello que seguramente resulte muy conocido a los lectores habituales de cómic, pero para aquellos que quizás no lo frecuentáis tanto, pues mencionaros que pertenece a DC Comics, los que publican Batman, Superman, etcétera, pero el sello Vértigo se ha caracterizado siempre por hacer obras a veces de un tono más adulto, menos superheroico, menos mainstream, y ha dado lugar a algunas de las obras clave del género del cómic, ¿no? Siendo quizás la más conocida o la más celebrada, incluso hoy día, The Sandman de Neil Gaiman. De hecho, este The Unwritten tiene ciertos lazos con la obra de Gaiman, puesto que en los cómics originales de The Sandman este introduce a un personaje que es Lucifer, ¿no? el conocido señor del inframundo, al cual pues por una serie de vicisitudes acaba teniendo una serie propia en los cómics, que es la serie de Lucifer, valga la redundancia, que de hecho ha sido llevada a serie de televisión hace poco, y la persona que se encarga de hacer esa serie en cómic es Mike Carey. Mike Carey es el que luego sería el escritor de esta serie de la que hablamos hoy, The Unwritten. The Unwritten, ¿de qué trata exactamente, no? Como podéis ver ya por el nombre, sugiere algo relacionado con las palabras, y es que The Unwritten, si tuviera que definirlo de una forma un poco chocante pero breve, sería como mezclar Harry Potter, Winnie the Pooh y teorías conspiranoicas, ¿no? Permitidme que lo desarrolle un poco más. The Unwritten parte de la premisa de que, digamos que hay una suerte de Harry Potter en el universo de ficción, que es Tommy Taylor, que es un personaje de novela súper conocido y súper querido por el público, y su autor pues tiene un hijo que se llama Tom Taylor, es decir, está usando un poco a su hijo como representante de esa ficción de magos, niños magos que van resolviendo problemas, que se enfrentan a un maligno vampiro, etcétera, ¿no? Y es en este elemento de ficción donde pues un día las novelas se quedan discontinuadas, puesto que el escritor desaparece sin más, dejando a su hijo con un palmo de narices. Los años pasan y cuando se inicia este cómic nos encontramos con que Tom Taylor ya dejó la infancia muy atrás y sin embargo se dedica a vivir de las rentas de las novelas de su padre. Va a ferias como la Comic Con, jornadas de diverso tipo, y allí pues se dedica a firmar ejemplares de las novelas de su padre, y más mal que bien pues va pues haciendo el paripé de que sí que pues las obras de su padre se basaron un poco en su infancia, pero que todo eso pues son mitos y demás, hasta que
y así es como inicia el cómic. Todavía no voy a introducir ningún spoiler, pues estar tranquilos. Pues aparece una muchacha, Lixie Hepsan, que le acusa públicamente de ser un impostor y que realmente no es hijo del desarrollador de esas novelas, sino sugiere pues que hay algo más que se escapa a su entendimiento, ¿no? Poco después hay una especie de ataque y el caso es que los hechos van conduciendo a que este protagonista, este Tom Taylor, vaya profundizando en la misteriosa desaparición de su padre, en cuánto de verdad hay en esas novelas que su padre escribía y sobre todo se sumerja en una conspiración que le hará plantearse no solo sobre los mensajes secretos de las palabras, sino sobre las palabras en sí mismas. Bueno, suponiendo que esta premisa un poco rocambolesca, pero os quiero garantizar que mucho más sugerente de lo que pueda parecer a simple vista, os haya llamado la atención, permitidme que os hable un poquito más acerca de todo lo que rodea este cómic y después, para los que queráis un poco más de conspiranoia, abriremos una pequeña sección de pseudo spoilers, que es explicar un poquito hacia dónde va esta serie y qué aplicación le podríamos ver, por ejemplo, en el mundillo de los juegos de rol, dado que muchos de vosotros le dais a estos juegos y a crear historias. Como os decía, la idea y el germen del grupo creativo es Mike Carey. Mike Carey pues tiene unos 50 y tantos años, es de Liverpool, escritor británico como otros tantos de esa generación de escritores de cómic americano venida del otro lado del charco. Y entre sus trabajos más destacados está Lucifer, del que hemos hablado. También ha trabajado en X-Men, en Hellblazer y por supuesto este de Unwritten. De Unwritten nace de su afición a la literatura. Él siempre ha tenido gustos diversos y en los propios desarrollo del cómic se ve que tiene una querencia por lo que es la literatura en sí misma. Y hablo aquí de libros que van desde Don Quijote hasta Miss Marple, los cómics más de la era dorada, todo tipo de historias, fábulas incluso, ¿no? La idea de Mike Carey era hacer cierto homenaje a todas estas obras y a lo que significan los relatos en la vida de las personas, y entonces es cuando lo utiliza para construir este de Unwritten, bien acompañado por Peter Gross. Peter Gross es un autor americano, el ilustrador de Unwritten, y también ha trabajado en los libros de la magia, otra de esas series derivadas de Sandman, y Lucifer, ¿no? Ahí precisamente pues ya coincidieron y hicieron buenas migas. Es importante destacar que a lo largo de los 71 números que forman esta colección, 71 números de grapa, ya sabéis, estos típicos delgaditos, no penséis que nos estamos metiendo aquí en una obra de millones de páginas. Es destacable, como os decía, que tanto Mike Carey y Peter Gross trabajan intrínsecamente ahí, a diferencia de otras series donde hay bajones, cambios de dibujante, un guionista invitado, etcétera. Aquí mantenemos al equipo compacto y les acompaña en esta odisea de muchos números una artista japonesa que es Yuko Shimizu, que como ella misma dice en su página web, no la confundamos con la creadora de Hello Kitty, no tiene nada que ver con ella. Y es curioso porque yo cuando vi las primeras páginas del cómic decía qué poco le pega una portada de un estilo un poco manga, por decirlo así, pero esta coherencia mantenida en estos 70 números hacen que al final uno no se imagine unas portadas que no sean de Yuko, reflejando de una forma muchas veces simbólica lo que va a ocurrir en el cómic. Y bien, ¿y cómo llega Unwritten a España? Unwritten llega de la mano de Planeta Agostini Comics y después retoma el relevo, ¿no? Toma la publicación ECC, al igual que hizo con otras novedades de DC. El formato de publicación aquí ha sido una serie de tomos que recopilan varios números reproduciendo por los recopilatorios estadounidenses, y hasta el momento han sido publicados 10 volúmenes de los 11 que componen la obra. Y aquí también pues yo creo que es importante decir, para los que escuchéis esto pasado un tiempo, que digamos nos la estamos jugando un poco al recomendarlo porque todavía no hemos leído ese último número, pero yo soy de los que creen que si el viaje merece la pena,
pues incluso un final que pueda no estar a la altura, pues se puede perdonar, ¿no? Y en este caso hablamos de 10 volúmenes publicados hasta el momento en castellano que mantienen un buen nivel y que incluso se atreven a hacer algo que no siempre suele funcionar, que es hacer un crossover. El crossover al que me quiero referir, antes decía que una de las obras representativas de este nuevo Vértigo ha sido Fábulas. Fábulas es un cómic ambientado en nuestro mundo, en el que pues, los seres de cuento, ¿no? el lobo feroz, Pinocho, etcétera, viven entre nosotros ocultos y tratando de pasar desapercibidos, puesto que han huido del mundo de las fábulas, ¿no? Y aquí es donde yo quiero decir que es un crossover arriesgado, puesto que aprovechando un evento pues, bastante transitorio de la serie Fábulas y en una ocasión ideal en la serie normal de Unwritten, Mike Carey se atreve a hacer un crossover entre las dos series de forma que trastoca de forma increíblemente drástica su serie hasta el punto que la tuvieron que renumerar y cambiar de nombre. De Unwritten pasó a llamarse The Unwritten Apocalypse y se publicaron los 12 números que cerraban la historia. Es decir, se atrevieron a hacer un crossover que no es solo jaja, vemos los personajes de fábulas, qué risa, interactúan con los nuestros, ellos hablan de fábulas, nosotros de libros, jiji, jaja, sino que lo utilizan como una forma de dirigir su historia hacia el final. Y en esas es a las que andamos en castellano, como os decía, de los 12 tomos, los 2 últimos son los que recopilan los números de Apocalypse y se ha publicado el primero en castellano. El segundo se publicará a lo largo de este año por parte de CC. Y bien, ¿por qué recomendar este cómic en general, ¿no? Pues primero, como os decía, es un cómic interesante, tiene los suficientemente elementos reconocibles, como puede ser esos guiños a Harry Potter bastante descarados, pero la trama no tiene nada que ver con Harry Potter. Si estáis esperando ver a niños magos haciendo conjuros, olvidaros. Lo que trata realmente esta serie es de profundizar en la literatura como hecho de la humanidad y por tanto veremos cómo se repasa desde la canción de Roland hasta, como os decía, los mitos de las fábulas, incluso el Quijote, todo tipo de obras, digamos, sobre todo de Occidente y su influencia en nuestro modo de ser, ¿no? Hoy en día. Esto hace que cada cómic sea pues una suerte de guiño, como ocurría en sus momentos con otras obras del cómic, en el que se trata de homenajear ciertas cosas y cada número tiene ese componente. Pero aquí tenemos una trama que actúa como un hilo conductor que hace que todo sea más orgánico, más natural. Además, el cómic no tiene ningún reparo en utilizar personajes de otras obras de ficción e introducirlos en la historia, de algunas formas que, como digo, tampoco vamos a entrar a relatar, pero sobre todo se convierte en una serie de aventuras con un fuerte componente de conspiraciones, de mentiras, de giros dramáticos muy literarios en cierto modo, ¿no? Y aquí es donde además en el catálogo del cómic, ¿no? En ECC se agradecen esos típicos artículos que introducen o que terminan un tomo en el que se comentan algunos de los guiños, algunos de los gimmicks que aparecen en la historia, aunque yo, como siempre suelo recomendar en estos tomos, leedlos después de haber leído la historia, porque a veces os pueden colar un spoiler que no deseáis escuchar, ¿no? O leer en este caso. Bueno, y ahora llega el momento en que si no queréis ningún spoiler, por mínimo que sea, porque en este caso me estoy refiriendo al segundo tomo de la serie, por favor, aguardar unos momentos, pasar la voz rapidito, que haré una pausa dramática antes de continuar. Bien, ¿por qué me flipa Unwritten, ¿no? ¿Por qué le dedico un mensaje secreto a un cómic así? Pues porque, como os decía, uno oye esa sinopsis de Harry Potter, de no sé qué, y piensa, esto a mí ¿por qué me interesa? Pero ¿qué ocurre? Lo que te presenta de Unwritten es que las historias definen el mundo.
de tal forma que hay obras que han cambiado la forma de pensar de las personas, incluso la forma de ser de la realidad. Y cuando alguien sabe eso, alguien quiere controlarlo. Y entonces de Unwritten, esa parte de conspiranoia tiene que ver con gente que sabe que se puede controlar el inconsciente colectivo, ese mundo de imaginación pura, por decirlo así, a través de las historias. Entonces hay una organización destinada a controlar lo que se escribe y cómo se escribe. Y esa gente sabe que Tom Taylor, como ha sido medio un personaje de ficción introducido por su padre, es una persona que puede acceder a las memorias, digamos, de los libros que protagoniza. En definitiva, puede ser capaz, por ejemplo, de lanzar un conjuro a lo Harry Potter, si se pone. Y todo esto desencadena una trama de conspiración en busca del padre de Tommy y qué le ha pasado y por qué le ha pasado y quién le persigue, ¿no? Como os decía, no vamos a ahondar más en eso, pero lo bueno es que cuando se introduce en alguna novela, por ejemplo, ir a una villa donde Mary Shelley escribió Frankenstein, pues aprovechan para hablar de ese hecho e incluso para introducir al propio Frankenstein como un personaje de la historia, ¿no? Y son estos pequeños detalles que hacen que para mí Unwritten brille, y precisamente el ser menos conocido es lo que me anima a recomendaros que le dediquéis un poco de vuestro tiempo. Y hasta aquí mis spoilers. Bien, suponiendo que queráis darle un tiento a esto de Unwritten, ¿cómo lo podéis conseguir? Aquí tenemos una mala noticia, y es que como serie menos conocida no es que lo haya petado en ventas. Entonces sigue existiendo en tiendas, etcétera, los tomos publicados generalmente por Planeta, los primeros tomos, pero ECC ya ha dicho varias veces que no tiene previsto reeditarlos, es decir, volver a empezar desde el principio. Yo creo que en los años acabará pasando, pero a día de hoy no es así. Entonces es muy fácil conseguir los últimos tomos, pero si os vais a embarcar en esta historia, lo ideal sería que empezaréis por el número 1, número 2, pero ya os digo que quedan los que estén en distribución en tiendas y demás. Si aún así os lanzáis o esta idea os ha flipado y lo queréis disfrutar a tope, por supuesto en inglés podéis haceros con ellos, puesto que Vértigo pues los mantiene publicados en esos 11 tomitos que recopilan unos 5 números cada uno de ellos y que se leen muy muy rápido, y como os digo es un encantador placer disfrutarlos. Por último, para finalizar este mensaje secreto, como os decía, para mí esta es una historia muy, muy rolera, ¿no? Es la típica que nos debería gustar a muchos aficionados a los juegos de rol, sobre todo a los conspiranoicos, ¿no? Estoy pensando en un Novarmis, en un Cultos Innombrables, en un mago, porque toda esta premisa, pues por ejemplo lo de definir la realidad, yo creo que ya nos enlaza directamente con un mago y un Novarmis, y podrían ser perfectamente escuelas de magia dentro de este trasfondo. ¿Quién te dice que esa organización misteriosa de Unwritten no podría ser la tecnocracia en mago, tratando de controlar a esas salidas de tono que son los protagonistas de las tradiciones? En un Novarmis podríamos tener una escuela de magia dedicada a ello, o incluso un avatar que es el personaje paradigmático o algo similar. Y, por ejemplo, en Cultos Innombrables, pues la verdad es que toda esta organización secreta pues podría ser un culto muy bien hilvanado, y la trama de la historia bien podría llevarse a este juego de ser cultista en la época de Lovecraft actual, ¿no? En los mitos de Lovecraft de la actualidad. En fin, dejo estas pequeñas pinceladas como un guiño para los que queráis atreveros a sondear en Unwritten. Y por mi parte, esto ha sido todo. Como os digo, animaros a darle un tiento a esta serie, que seguro que nos defraudará. Hasta la próxima. Síguenos en labasesecreta.net, Twitter @labasesecreta, Facebook La Base Secreta, mail labasesecreta@gmail.com.